Me indican, por favor, cuando ya les aparezca la presentación en sus computadores. ¿Ya la pueden ver? Sí. Vale, gracias, Claudia. Bueno, entonces iniciamos con respecto a las notas de enfermería, ingreso, ingresos diarios, traslado y egreso. Recuerden que mañana vamos a hacer un tallercito, pues la idea es que ustedes ya se vayan familiarizando con este tema que es muy importante del ámbito del área de enfermería y más que todo de ustedes que son nuestra mano derecha también. Entonces, quiero empezar hablando por la historia clínica, pues me parece muy importante porque les hablo de notas de enfermería, pero de dónde también ustedes se van a basar para la nota de enfermería. Entonces, vamos a empezar hablando de la respectiva resolución, que es la 1995 de 1999, que es por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que la historia clínica es un documento legal, es un documento privado y sometido a reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquiera puede tener acceso a la historia clínica. Por ende, no es que mi historia clínica cualquiera la puede ver, cualquiera la puede imprimir o que el usuario llegue y diga, por ejemplo, cuando va a pedir información, no, requiero la historia clínica impresa, no. No es así nada más, siempre va a haber un formato para la solicitud de la misma. Porque dice que en el cual se registran cronológicamente las condiciones del paciente. Porque yo no puedo colocar a las 10 de la mañana leí el desayuno, inicia mi nota, pero a las 8 lo bañé. Entonces no. O por ejemplo el doctor, entonces a no ser que sea, pues por ejemplo, una emergencia que tenga que amerite que él haga una nota de manera extraordinaria, ¿sí? De manera urgente. De lo contrario, siempre en un orden cronológico. Entonces el doctor primero no va a decir, no, yo pasé revista a las 10, pero lo formulé a las 8 sin haber habido pues ningún tipo de urgencia que lo ameritara. Entonces pasó revista a las 8 y a las 10 ya se realizan todos los cambios que amerite. Y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud, que el equipo de salud hace parte de ustedes, de los auxiliares, de los terapeutas, del enfermero jefe, de la fisioterapeuta, si también tiene por psicología y ya el resto de especialidades que lo valoren. Y obviamente por su médico tratante. Nos habla de unas definiciones que quiero pues que las tengan muy en claro. Entonces nos habla que la historia clínica, para efectos archivísticos, lo que hablábamos en alguna de las clases de cuando se archiva una historia clínica. Entonces es un documento, ¿sí? Que es de registro obligatorio, que es que lo van a vigilar también los entes de control. Y además de esto, dice que debe estar en reserva y tiene y es de carácter pues privado, sí, va a estar, entonces la historia clínica para efectos archivísticos, entonces se va a guardar de acuerdo a su orden y todo, ya debido que es de carácter de reserva. Un archivo de gestión, entonces dice que es aquel donde reservan las historias clínicas de todos los usuarios que han utilizado un servicio, pero resulta que durante 5 años, el usuario, durante los 5 años siguientes a la atención, el usuario nunca ha ido. Por ejemplo, yo fui en el 2015 a una cita médica. No volví desde el 2015 hasta por ejemplo, yo fui en enero del 2015, a enero del 2020, ya deseé volver, pues ya mi historia clínica obviamente está archivada, si es en un formato, em, si es en un formato, por ejemplo, escrito. Por ejemplo, ahora que las historias clínicas son magnéticas, entonces hacen backup, o sea, es decir, que hacen una copia segura para que todo esto quede en reserva y no se vaya a perder. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea una paciente mal adherente al tratamiento, puede que yo sea, más que todo es mal adherente al tratamiento, entonces después de 5 años voy antes a pelear porque nadie me hizo nada. Entonces resulta que dicen, no, mire, usted hace 5 años usted no vuelve acá, no se toma el tratamiento, no, nunca volvió a sus controles, entonces también para de gestión, ¿sí? Para volver a realizar todo, que realices este examen, que todo lo que tiene que volverse a realizar es como empezar de ceros, pero debe haber un registro. El archivo central, entonces, donde dice que donde todas las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención de salud prestador transcurridos 5 años de la última atención. Hace bastante referencia a estos dos, que siempre van a estar en el sitio de atención. O en algunos casos es necesario
¿Por qué también los guardan, sí? En un archivo central. Este de gestión es para los pacientes más que todo, lo que les digo, que en algunas ocasiones quizá no han vuelto por X o Y motivo, porque quizá que se quedaron también sin empleo, no se pueden afiliar a la EPS, quizás se fueron a vivir a otro lugar por X o Y motivo y entonces no han tenido pues quizá una buena adherencia a su tratamiento. Y debido a esto, pues debe de tenerse ahí Profe, una guardado. pregunta. Sí, señora. Profe, ¿y si pasan más de 5 años, esa historia clínica ya se borra? Porque ahí hacen únicamente énfasis en 5 años. Sí, pero en ocasiones no. No, en ocasiones queda en un archivo, ya creo que tiene que pasar más de 5 años, no sé si exactamente son 10 años, no estoy segura, para poderlas destruir. Sí, ¿Sí? profesor, son después de 10 años. Después de 10 años, ¿sí? Son después de 10 años, porque en algún momento yo roté en un hospital y eso había un cuarto solamente para historias clínicas. Entonces ellos decían que ya después de X tiempo, porque después de 5 años, lo que les digo, ¿qué tal usted después de 5 años vaya a reclamar su historia clínica? Como ha pasado, que digamos alguien está en tratamiento y le dicen, no, vaya a ver qué le salió en esa biopsia porque usted nunca la fue a recoger y usted tomó esa biopsia hace 5 años. Entonces resulta que tiene que estar esto en un archivo de gestión y lo mismo el archivo central. Y el archivo histórico, que es lo que estamos hablando acá con Jefferson, cuando dice, es aquel que se transfiere las historias clínicas que por su valor científico, histórico, cultural deben conservarse permanentemente. Es decir, hay historias clínicas que nunca se van a borrar de la historia. ¿Cuáles son cuando nos habla del nivel científico y cultural? Por ejemplo, cuando nacen no, sino cuando se diagnostican las enfermedades huérfanas. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? Que no se sabe dónde salió, que tiene que ser una investigación, que en algunos casos esto tiene para determinar pues qué nombre también se va a dar, porque hay un sinnúmero de enfermedades huérfanas. ¿Qué quiere decir enfermedades huérfanas? Que no hay un tratamiento para esas enfermedades, que quedan ahí, no es como el que tiene la hipertensión que le dan sus antihipertensivos y listo, no. En este caso, las historias clínicas, ellas deben de ser investigadas por un grupo interdisciplinario, lo mismo histórico y cultural, por ejemplo, una persona que fue muy importante, por ejemplo, los indígenas y toda esta parte cultural, esas historias clínicas permanecen, porque qué tal si sea, por ejemplo, la última generación de indígenas y precisamente en la clínica donde yo trabajo lo atendieron, pues se debe guardar como un tesoro, ¿sí? Porque quizá ellos tienen sus medios para tratarse y todo esto, y en ese momento de la atención ellos transmiten esa información al prestador. Tenemos las características de una historia clínica, entonces, ¿qué nos habla? Que debe de tener integralidad, es decir, incluir todos los aspectos del paciente, todo lo que me está diciendo, em, no que se me pasó, por ejemplo, no, entonces que los antecedentes, toda parte, no solamente que quizá patológicos, también psicológicos, quirúrgicos, es integrar todo, ¿sí? Para poder tener un resultado, para poder tener un tratamiento idóneo, adecuado, que en ese momento el usuario pueda recibir, ay, no, es que a él se le olvidó, se le pasó a decirnos que en algún momento sufrió hipotiroidismo o tenía problemas de azúcar, ¿sí? O sea, al paciente se le tiene que investigar todo, absolutamente todo lo que hablamos en alguna, ya que quizá él por su reserva no quiera comentar, ya es muy diferente. Sí, pero en lo posible que él nos pueda decir todo y que se pueda integrar todo esto en la historia clínica. La secuencialidad, lo que les decía, es muy importante tener la secuencia. Esta bien sea la lleva el médico, la llevan los enfermeros, los auxiliares, lo que les decía. No es que yo le realicé un procedimiento a las 10, pero me devuelvo a las 8 a hacer la nota. No, si usted se devuelve a las 8 a hacer una nota, tiene que hacer una nota aclaratoria. Eso se llama una nota aclaratoria. No quiere decir que usted deje de escribirlo, pero debe de aclarar el motivo, el por qué. Porque puede pasar que a veces se cae el sistema, que pues, se va la energía, ¿sí? Un millón de cosas que pues no estamos exceptos de presentarlas cuando estamos atendiendo al usuario. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para el momento que registremos todo en la historia clínica, la secuencialidad de lo que vamos a hacer el día a día. No es que yo hago la nota hoy del 15 o no, o el 18, entonces estoy haciendo la nota del 15. No, señores, no es así. La racionalidad científica, pues esto ya hace parte de todas las investigaciones que hacen a nivel interdisciplinario. Por ejemplo, siempre en las clínicas va a haber un grupo de científicos, lo que les digo, las investigaciones, los análisis de caso,
Por ejemplo, cuando se presenta un caso diferente, por lo general ellos siempre lo van a estudiar. ¿Cómo así lo van a estudiar? Es decir, no encuentran como tal la cura, no encuentran el diagnóstico para el usuario, entonces siempre se va a estudiar, ¿sí? Entonces, esto hace referencia a la racionalidad científica. Además, tenemos la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Poder ofrecer en su momento, pues de acuerdo a lo que se amerite, una disponibilidad en la historia clínica, ofrecer todo dentro de ella de lo que usted le va a ofrecer en ese momento al paciente. Entonces, y la oportunidad que se le va a brindar, es decir, en un tiempo, lo que usted tenga la meta con ese paciente, de acuerdo a su sintomatología, poderle brindar una buena atención y que de acuerdo a la misma, el paciente pueda salir exitosamente de esta entidad prestadora de servicios de salud. Entonces son las características. Adicional a eso también la oportunidad en ser diligentes. Es decir, ser diligentes, ¿por qué? Porque no es esperar a que, lo que les digo, me espero por así, las notas son cada 2 horas, yo las hago cada 4 horas, cada 5 horas, cuando me acuerdo. Entonces, no, siempre debe haber esto, porque esto lo van a auditar. Esto no solamente lo auditan las personas de la clínica, sino lo pueden auditar las personas de las EPS para saber cómo es que usted le está realizando las notas al usuario, al paciente en ese momento. Y disponibilidad, lo que les decía, cuando se amerite de acuerdo a procesos legales, que ya los vamos a ver en qué caso tiene el usuario derecho o los entes de control para poder solicitar la historia clínica. Tenemos que es una obligatoriedad del registro. ¿Qué quiere decir que sea una obligatoriedad del registro? Entonces nos habla que los que trabajamos en el sector salud, médicos, técnicos, auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, todo el personal que esté en ese momento, el grupo interdisciplinario que esté involucrado con el usuario, debe de garantizar que se dé el registro. No es que yo fui, lo valoré y entonces no le quise hacer nota o ay, no creo importante decir que yo bañé el paciente, no creo importante decir que yo le tomé los laboratorios, no creo importante decir que se me cayó el paciente. No, está en obligatorio registrarle todo al paciente. Acá bien lo dice y esto lo dice la norma que estamos viendo anteriormente. Esto es todo basado en la norma. Los profesionales directamente todo, debe registrar las observaciones, los conceptos, las decisiones que se tomen, los resultados, las acciones de salud desarrolladas, ¿sí? Conforme a las características señaladas en la presente ley, es decir, en lo que estamos viendo anteriormente. Parece muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque esto es la base para que ustedes puedan diligenciar adecuadamente sus notas. No, ahorita más adelante lo vamos a ver, donde nos dice que no utilizar abreviaturas que quizá no existan. Sí, entonces el auditor queda perdido porque simplemente a usted le pareció que colocarle, por ejemplo, les voy a hablar algo loco, toma agua con sal, entonces le escribió solamente las iniciales de cada letra. Se va a quedar perdido, ¿de qué me habla? Entonces hay unas que sí están avaladas en el glosario, pero de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, para manejarlas dentro dentro de las historias clínicas. Entonces, a tener en cuenta que todas las personas que traten el paciente deben de estar, tienen su obligatoriedad de registrar lo que se le hizo al paciente. Por ejemplo, la psicóloga fue y lo valoró y le hizo el pretest para el VIH, por ejemplo, pero resulta que la nota no está y ella hizo firmar todo, entonces luego llegaron y entonces querían auditar esa historia, pero ¿dónde está la nota de la psicóloga? No la vemos. En algún momento ocurrió eso en la institución, que fueron a vigilar porque a los pacientes ya incluso que ya llegaban diagnosticados, se les debía hacer una nota de un seguimiento por psicología. Ella les había hecho seguimiento, pero nunca había hecho la nota. Es decir, lo que siempre yo les digo, lo que está escrito, lo que no está escrito no vale. Pues por ende hubo un plan de mejora por eso, ¿sí? Así ella lo hizo de buena manera, de buena voluntad, pero nunca dejó nada registrado. Es decir, usted se puede parar en la cabeza y decirle, pero es que yo le tomé los signos de las 10 y yo se lo juro y mejor dicho rejuran y se paran en las pestañas, pero si usted no escribió que le tomó los signos de las 10 de la mañana y que estaban normales, nadie les va a creer eso. Entonces la idea es que ustedes tengan ya esa ética, ese también
ya sin que nadie les esté como colocando el arma en la cabeza, sino que usted ya sabe lo que tienen que hacer, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces es muy importante. Acá nos dice que quién puede acceder como tal a la historia clínica. ¿Quiénes pueden acceder? Entonces, el usuario, claro, en algunas oportunidades. Profe, qué Señor, pena, ¿la puede volver un momentico? claro que sí, señor. Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, nos habla de que quién puede acceder a la historia clínica. El usuario, claro, yo puedo estar en mi derecho de ir a pedir mi resumen de historia clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir, pero no es solamente, bueno, así es que, doctor, necesito que usted me dé mi resumen de historia clínica, que quiero saber qué le están haciendo a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, porque hay gente que sí, llega quizá en esa tónica, en esa actitud. El médico, ni usted tampoco, así lo que les decía en algún momento, que sea su amigo, que sea todo, no, porque finalmente el que se puede involucrar en algún tema de estos va a ser usted. No lo entrega el auxiliar, no lo entrega el resumen quizá el jefe lo entrega, pero cuando se va a hacer algún tipo de procedimiento y que se sabe que en algún momento lo vuelven a retornar, ¿sí? Pero solamente a entes antes que están, digamos, regulados en ese momento. O, por ejemplo, que lo solicita, por ejemplo, algún tipo de subred acá en Bogotá o la EPS, claro que nosotros, el área encargada sí debe de enviarla, sí, pero no es todo el mundo, sino solamente el área encargada. Es decir, pero que venga solamente el usuario y me diga, que le diga a Jefferson, hágame un favor, deme el resumen de historia clínica de mi papá, porque es que usted ha sido el auxiliar que lo ha tenido toda esta semana. No, hay un área encargada dentro de todas las instituciones, que en algunas ocasiones es atención al usuario, la que está encargada, y eso es con un formato donde obviamente se le va a hacer firmar al usuario de que sí se le hizo entrega de esa historia clínica, de que sí se le entregó. No fue que en algún momento no se entregó así, ¿no? Tome, sí, tome las hojas, porque es que hay historias clínicas que son muy largas, muy, muy largas, pueden tener 300, 400 páginas, por ende, como hay otras que solo tienen 3 páginas, depende de la estancia del paciente a nivel intrahospitalario. Por ende, debe haber un formato, todo se debe hacer en orden, un formato que debe llenar él con la solicitud y atención al usuario o el área encargada le va a entregar dicho resumen. El equipo de salud, lo que les decía, puede que algún ente de control, la CPS, la Secretaría de Salud, la subred encargada, por ejemplo, acá en Bogotá, algún ente de control con respecto a salud lo requiera. Es decir, porque el usuario estuvo hospitalizado en esa institución, luego se fue para otra, pero desafortunadamente falleció en esa y entonces quieren saber como tal ese recorrido, digámoslo así, que realizó el paciente, ¿sí? Y qué se le hizo en cada institución, qué se le hizo en cada una, cuál fue la secuencia y si fue que en alguna de estas hubo algún tipo de fallo, ¿sí? Entonces el equipo de salud o simplemente para auditoría, eso es un sinnúmero de cosas por lo que ellos también lo pueden solicitar, pero no es que a mí me llamen y me digan, no, jefe Juli, por favor me envía la historia clínica del paciente Rubén, por ejemplo, estoy hablando. Entonces, no, tiene que ser con un correo formal, ¿sí? Porque debe haber un soporte de usted porque le envió la historia clínica a ese ente, no es así nada más. Y a las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley y las demás personas determinadas en la ley. Es decir, por ejemplo, aquellas personas que tienen algún tipo de proceso, que han demandado, por ejemplo, alguna tutela. Por lo general los abogados la solicitan, obviamente siempre con los formatos, pero también se les debe entregar. Por ende, lo que les decía, las historias clínicas deben de estar en un prudencial, porque si bien ustedes saben que los casos no salen de hoy para mañana, hay casos que pueden salir a los 10, a los 5 años, ¿sí? Entonces, ya si esa historia se perdió, no se sabe qué se hizo, pues peor todavía, porque, o sea, es decir, el ente judicial va a decir que usted está ocultando, entonces para ninguna institución
esto es algo bueno, ¿sí? Por ende, cada institución tiene su archivo para guardar las historias clínicas y en algunas ocasiones las escanean y las guardan en sí precisamente para salvaguardar. ¿Qué tal pase algo diferente? Dios no quiera un incendio o algo pase, pues entonces tienen archivos, archivos guardados o lo que les decía, o un backup donde se guardan todas las historias clínicas, que es un backup, entonces es una copia que hace de todo el computador, eh, lo hace el área de sistemas y lo guarda en un disco duro donde ellos lo guarden, ¿sí? Pero la idea siempre es guardar para salvaguardar esta información y que no tengamos inconvenientes mayores. Tenemos la parte de la información a registrar. Entonces, ¿qué vamos a registrar en la historia clínica? Las medidas terapéuticas aplicadas por los diferentes miembros del equipo de salud, lo que vimos anteriormente, lo que deben registrar. Las medidas terapéuticas ordenadas por el médico y aplicadas por el personal de enfermería. Es decir, el doctor le dice a usted, bueno, por ejemplo, se le va a pasar un bolo de 1000 de líquidos, de lactato, de solución, lo que amerite en ese momento. Adicional a eso, usted le va a hacer cambios de posición al paciente cada hora, cada media hora, ¿sí? De acuerdo a la decisión del médico. Y todo lo que se le vaya a hacer, por lo general, ellos en la revista médica siempre van diciendo todo lo que se le va a hacer, entonces siempre está en la revista médica el auxiliar encargado del paciente, la terapeuta, el médico, sí, sí, por ejemplo, es en la unidad de cuidados intensivos el intensivista, si es en piso es el internista y el médico hospitalario, al igual que en la UCI, y el enfermero jefe, y usted va también registrando, al igual que la enfermera jefe, sin cambios de líquidos, si por ejemplo el doctor le dice, no, ya el paciente ya tiene bastantes líquidos, puede presentar edema, entonces por favor irle bajando, ¿sí? Es relativo, le va a preguntar a usted, ¿hizo fiebre? ¿No hizo fiebre? Usted que es la persona que está todo el tiempo con el paciente, usted siempre le van a preguntar todo este, ¿hizo popó? ¿No hizo popó? La diarrea, ¿cómo es? Siempre, siempre le van a preguntar. Entonces es muy importante siempre registrar esto, entonces por orden médica, siempre coloquen en las notas en sus notas por orden médica, doctor tal, si desean colocarle el nombre del especialista, se cambia de 50 a 20 cc de líquido, se cambia de solución salina a lactato, o viceversa, o se coloca otro líquido adicional, ¿sí? Ordena retiro de catéter venoso central, por ejemplo, si es en pisos también, hay pacientes que en los pisos también tienen catéter venoso central, por ende, ustedes deben de tomar nota. El catéter venoso central siempre lo retira la enfermera jefe y sin antes no tomar un acceso venoso periférico. Las medidas realizadas por la enfermería que no fueron ordenadas por el médico, entonces lo que usted le hizo, por ejemplo, el paciente presentó fiebre, si usted ya sabe que la fiebre, pues aparte de la acetaminofén, si lo amerita, si no es alérgico y si el doctor lo ordena, ustedes también le van a colocar medios físicos, por ejemplo, lo pueden bañar, le pueden colocar pañitos de agua tibia en la frente, agua fría, sí, para disminuir la fiebre, como hicieron para disminuir ese dolor, ¿no? Que el usuario no tolera estar sentado, ¿sí? Entonces, se acuesta, se le colocan almohadas para elevarle los miembros inferiores. Todo lo que usted le hizo, que quizá no fue ordenado por el médico, también lo debe registrar, ¿sí? Por ejemplo, que se realizó baño en cama porque el usuario no quiso, no tolera bañarse en la ducha. Todo lo que usted le hace, lo deben registrar en la historia clínica y las conductas del paciente y otras observaciones en relación con su estado de salud. Por ejemplo, recibo turno, paciente consciente, alerta, orientado, pero resulta que a las 2 horas el paciente les hizo un evento cerebrovascular o les hizo una parada cardíaca o se cayó o presentó un fuerte dolor de abdomen, que hubo necesidad de pasar las salas de cirugía. Todo lo que estuvo en ese turno relacionado con el paciente y las conductas que se tomaron nuevamente relacionadas con el estado de salud del mismo, deben, si lo intubaron, si le pasaron una sonda, si le retiraron la sonda, si le cambiaron la venopunción por protocolo institucional, todo eso deben de dejarlo registrado.
usuario en 2 horas deja de orinar, se informa a médico de turno y pero antes de usted ir a informar al doctor, pues en algunas instituciones hay doctores que les gusta que el equipo de enfermería vaya pues más adelante. Por ejemplo, no, doctor, mire, el usuario no orinó, pero nosotros ya le lavamos la sonda, ya le revisamos y efectivamente no orina. Sí, o sea, usted ya hizo algo antes de ir a decirle al doctor para que quizá le ordene diurético, le ordene líquidos o que le envíe una valoración diferente, unos laboratorios para ver cómo está ese riñón, todo lo que usted le hizo y las respuestas específicas del paciente a la medicación y otros cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no, paciente presenta mucho dolor, entonces la enfermera le coloca analgésico, pero si el analgésico hizo algún efecto, no hizo algún efecto, quizá le hizo algún efecto adverso, todo lo que el paciente realiza, o sea, las observaciones que usted tenga frente al mismo durante el turno, es importante dejarlas registradas en sus notas de enfermería, que si bien las de enfermería, que es toda la historia clínica del paciente, que también usted se basa en las notas del doctor, de las notas de la jefe, por ejemplo, en las paradas cardíacas, entonces todo se registra, muchachos, registren todo, se le hizo compresiones, tanto tiempo, ciclos de lo que haya determinado el doctor, ¿sí? Entonces es muy importante dejar registrado todo esto, si hubo respuesta o no a lo que se le hizo al paciente durante el turno y durante el episodio que presentó. Si presentó alguna convulsión, usted cómo la manejó, informó rápidamente, le colocaron, por ejemplo, un CC de fentanil, de midazolam para tranquilizarlo, si hizo efecto, no hizo efecto, le hizo efecto rebote porque, o quizá hizo una depresión respiratoria, lo tuvieron que intubar. Todo eso ustedes tienen que dejar registro en su historia clínica. Los tipos de registro, entonces nos habla de registros narrativos, ¿sí? Entonces, los registros narrativos hacen referencia entonces a todo lo que se le hizo. Entonces, por ejemplo, médico de turno realiza punción para pasar catéter venoso central, pero antes de eso entonces se lava las manos, desinfecta, utiliza las medidas de asepsia, antisepsia, todo, ¿sí? Bien lo dice narrativo, entonces usted va a narrar todo el procedimiento que, por ejemplo, paso de sonda vesical, entonces lavado de manos,